8 minutos ya sobre las 8 de la mañana. Si bien ayer en este mismo programa escuchábamos el testimonio de Cristina Soler, una bióloga que trabaja en la Universidad de Corea española y que nos hablaba de cómo había abordado Corea ese periodo, ese descenso de la curva sin haber acudido a la cuarentena, hoy volvemos a Fuerteventura. Y es que los datos de Fuerteventura son muy optimistas. En el conjunto total de la pandemia, 44 casos, apenas uno ingresado en la UMI es el caso más reciente, y ningún contagio en los últimos 18 días. Tenemos al otro lado a Guadalupe Alemán, epidemióloga, que vuelve a estar de nuevo en Onda Fuerteventura. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Bueno, de momento, cuando hablamos hace aproximadamente unos 15 días, de momento estábamos en un periodo de incertidumbre. Ahora podemos decir que los datos de Fuerteventura, como digo, empiezan a ser muy optimistas. 18 días sin contagios. Así es, llevamos, bueno, más bien llevamos 20 días sin contagio y son datos muy positivos para nosotros, para la población de Fuerteventura y sobre todo también para el hospital, porque, bueno, todos sabemos que los recursos sanitarios que tenemos en una isla y en una isla menor como es Fuerteventura, pues no son los mismos que pueden tener una ciudad grande como es Madrid, donde además los pacientes se pueden trasladar de un hospital a otro en función del tipo de patología y de gravedad. Y claro, nosotros aquí pues estamos muy limitados, con lo cual estos datos pues son muy positivos para nosotros, pero también precisamente el tener estos datos positivos puede hacer caer en un exceso de confianza a la población y no estamos en esas tampoco. Es decir, ahora mismo estamos en esa fase donde tenemos que aprender a convivir con ciertas medidas que son muy importantes que la población entienda, que son muy fáciles de cumplir, pero también son muy fáciles de no cumplir por el exceso de confianza que puede generar precisamente estos buenos datos, como son el mantener el distanciamiento social, incluso entre los familiares más cercanos, y el uso de otras medidas tan importantes como el uso de la mascarilla quirúrgica o la higiene de manos. Uh-huh. Quería preguntarte, Guadalupe, como experta, ¿qué opinión te merece precisamente eso, esta especie de agilidad con la que nos hemos lanzado a las calles, a las terrazas? Estamos viendo muchas terrazas o muchos bares que han abierto sus puertas. Lógicamente, la población tiene ganas de volver a encontrarse con sus amigos, con sus familiares, pero no estamos viendo en todos los casos esas medidas sanitarias que parecerían imprescindibles. Exacto, exacto. Yo, a ver, es que parece que ha pasado mucho tiempo con respecto a esta pandemia y luego si miras los datos es que solo han pasado 3 meses y de hecho, bueno, aquí en Fuerteventura, desde que tuvimos nuestro primer caso positivo, 2 meses y unos días. Es decir, Uh-huh. es muy poco tiempo para el exceso de confianza tan grande que hemos visto, bueno, no solo aquí, sino en todo a nivel internacional. La gente está deseando, y es normal, somos seres sociales, estamos deseando salir para juntarnos con nuestros seres queridos, nuestros amigos y tener nuestra vida normal como la teníamos antes, pero precisamente por todo esto que hemos pasado, hay que trabajar, ¿no?, un poquito más en esta responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros. Al final no deja de ser una responsabilidad individual y hay que ser muy prudente porque un pequeño fallo, y lo hemos visto, este virus, el tipo de contacto que se requiere es un contacto íntimo, estrecho, y no lo vemos, es un bicho que no vemos, con lo cual nos podemos confiar de que la persona que tenemos enfrente pues a lo mejor no tiene suficientes síntomas o está en ese periodo presintomático, le tocamos mucho, le besamos, lo abrazamos y luego, claro, nos podemos contagiar y todo lo que hemos trabajado durante este tiempo, pues en un día, en 2 días podemos retroceder. Entonces, súper importante que haya mucha responsabilidad civil y social en este sentido y que la gente pues sea prudente, está bien, ¿no?, lo de empezar a salir, pero pues eso, con cierta distancia, incluso entre los propios convivientes, ¿no? Porque es que, claro, ya incluso en las unidades familiares, pues cada uno empiezan a relacionarse con otro tipo de gente y luego se vuelven a juntar. Es decir, hay Uh-huh. que, pues eso, ser prudente dentro de un inicio de buscar la normalidad, ¿no? ¿Mascarillas para salir a la calle, sí o no, Guadalupe? Para salir a la calle no es necesario. De hecho, la medida más efectiva para evitar la transmisión de las infecciones es la higiene de manos. Ahí es donde tenemos que concentrar toda nuestra mente, es decir, lavarnos las manos el máximo de veces posibles al día. La mascarilla quirúrgica solo está indicado para aquellos espacios donde no se puede mantener un distanciamiento social prudente, es decir, donde no puedes mantener por los 2 metros de distancia. Casi siempre suele estar relacionados con entornos cerrados, ¿no? Pues bien,
hospitales, supermercados y demás. Pero si uno va por la calle y mantiene esa distancia de seguridad con el resto de la gente, no es necesario la mascarilla quirúrgica. Insisto, es mucho más importante que la gente se centre en lavarse las manos hasta que no quede piel en las manos que lavarse. Es algo en lo que has insistido permanentemente y también el resto de los sanitarios, que es la medida la más barata, además, y la más eficiente. En el caso de los bares, quería preguntarte, son muchos los restaurantes que nos han trasladado. ¿Cómo hago? Tengo que limpiar cada vez que entra alguien en el cuarto de baño, cada vez que alguien toca el pomo de la puerta, cada vez que alguien se apoya en la barra. ¿Cómo se lleva esto al día a día? Hombre, lo cierto que es que la principal medida para evitar la transmisión es la higiene de manos porque el principal vehículo para transmitir las infecciones son las manos. Entonces, todo lo que tenga, todas las superficies que esté en constante contacto con las manos, hay que desinfectarlo. Evidentemente, las mesas, las sillas, pero sí, también los baños, las superficies, hay que a lo mejor, bueno, si uno tiene ese poder de conciencia de cada vez que un cliente toca cierta superficie desinfectarlo, pues sería lo ideal, pero si no, pues establecer, digamos, rutinas de limpieza, ¿no? Cada media hora o cada cierto tiempo, e insistir mucho a los clientes también sobre la higiene de manos, ¿no? Antes de entrar al baño, después de salir del baño, porque eso también ayuda a que, bueno, si tú no tienes ningún tipo de microorganismos en las manos, pues evidentemente lo que toques, si lo que tocas está limpio, pues no transmites nada. Ujú. Bueno, pues entonces hay que insistir muchas veces en esta higiene de manos, tanto a los clientes como a los propietarios de los restaurantes, que lo repitan varias veces para volver otra vez a esta normalidad. Quería preguntarte también sobre la situación de Fuerteventura. Siempre se ha insistido que todos los casos son importados. Eso puede crear una cierta confianza entre la población, pensando que como ya no tenemos ningún tipo de turista, estamos libres de COVID. No es así. No, de hecho, los primeros casos, bueno, la mayoría de ellos sí que fueron importados, pero hubo unos cuantos casos que fueron de trazabilidad comunitaria, es decir, que no llegamos a identificar cuál fue el origen de la transmisión. Y esto es importante también que la población lo sepa, porque claro, esto lo pudieron coger o bien en un supermercado o bien en contacto con una persona que no tuviera los síntomas suficientes como para pensar que estuviera malo y por tanto sospechar de que a lo mejor tenía el coronavirus. O sea, es importante y además el tema de que los microorganismos también se quedan a la superficie, entonces hay que y que no dejamos de, sí es verdad que estamos en una isla, pero no dejamos de recibir, sigue habiendo cierto movimiento, ¿no? Sigue algún avión sigue viniendo, sigue habiendo trasiego de personas que, verdad que tienen que tener una causa justificada, pueden ir a otras islas y en ese proceso de ir a otras islas y volver aquí pueden traer el coronavirus. Bueno, ya lo vimos este fin de semana, que de la península también están cada vez viniendo más gente que se quiere volver a sus islas y en ese proceso también puede venir gente con síntomas y volver a transmitir y volver a provocar un brote aquí en la isla. Por tanto, es verdad, no, la mayoría de los casos al principio fueron importados, pero ya los últimos no sabemos la trazabilidad correcta y de hecho fueron eso, trazabilidad comunitaria, por tanto no debemos confiarnos de que todo lo que pasó aquí en Fuerteventura no lo trajeron de fuera porque no, hubo casos que aquí también se transmitieron entre la gente de aquí. Ujú. Ayer escuchamos a una bióloga con un testimonio verdaderamente revelador sobre la situación de Corea del Sur. Ella explicaba, bueno, cómo el rastreo de contactos en Corea ha sido impresionante. El caso de que en el miércoles de la semana pasada una persona de 29 años acudía a una discoteca, estuvo de hecho en 3 discotecas. El rastreo fue realizado mediante la tarjeta de crédito y el sábado ya se habían conseguido contactar a 7.200 personas mediante esta técnica en la que identificaron hasta 40 infectados. Tenemos en España y concretamente en Fuerteventura o en Canarias, en la sanidad canaria, un sistema que pueda permitir, en caso de que haya una vuelta a los contagios, que sea tan rápido, que sea tan infalible. Por desgracia, no. Me consta que se está trabajando en ello y precisamente el futuro del estudio de contactos estrechos en esta pandemia va por ahí, va por la identificación rápida, por geolocalización. En este caso, pues supongo, no sé cuál es en concreto la tecnología que utilizaron, pero quiero pensar que es precisamente por eso, por ubicación de la persona contagiada y ubicación del resto de gente en esos mismos espacios. Y es el futuro del control de los contactos estrechos va por ahí. Hasta ahora aquí en España hay proyectos
pero no hay nada instaurado como tal. Por desgracia nos queda seguir haciendo el estudio de los contactos estrechos como lo veníamos haciendo, que es con la entrevista a los pacientes, preguntándole pues por dónde han estado, con quién han estado, cuánto tiempo, qué han tocado y demás. ¿Cuántas UCIs tenemos en Fuerteventura? Tenemos 8 y un quirofanillo que también se puede usar como UCI. Eso como habitaciones ya completas, con equipo completo, ahora mismo, lo que es la unidad de la UCI. En nuestro plan de contingencia sí que tenemos contemplado pues ampliar esas camas, utilizando la reanimación o los quirófanos. ¿Y cuántos test se han hecho desde el comienzo de la pandemia? Pues en total, es que lo tengo por ahí en un Excel, pero justo ahora no lo tengo aquí abierto, pero bueno, que vamos en torno a los 700, 750 test aquí en Fuerteventura. Los test que ustedes están enviando cada día y la suma que a nosotros nos daba el pasado domingo, que eran alrededor de 1.080 test, ¿se están dirigiendo a personal de riesgo? Claro, los test que te estoy comentando son los test, me refiero a aquellos pacientes que han tenido síntomas. Luego, es verdad que se suman otro tipo de testes que son los que hemos hecho pues a sociosanitarios, a sanitarios, que eso no los incluimos en esto, o sea, me refiero que es otro tipo, nosotros lo denominamos cribado, no lo estamos incluyendo. Si juntamos los del cribado, sí que ya iríamos por los 1.200 o así. Repíteme la pregunta, perdona, Nuria. Sí, es precisamente esos test de cribado, porque ayer sabíamos que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias comenzaba un segundo estudio de cribado, aproximadamente en todo el archipiélago han sido unos 6.000. Hablamos de esa muestra aleatoria que viene dada desde el Ministerio de Sanidad, que intenta conocer el impacto o el grado de los asintomáticos, pero por otro lado, efectivamente, están los test que se han hecho a todas las personas que podrían tener un contagio. Exacto. Ahora mismo se están haciendo test por 3 vías. Una es por los propios pacientes que pueden presentar síntomas. Otro es el cribado que estamos haciendo al personal vulnerable, que empezamos por las residencias de ancianos, tanto de los residentes como de los trabajadores, y los sanitarios, que bueno, hemos incluido todos los sanitarios del Servicio Canario de Salud y aquellas clínicas concertadas que teníamos con el servicio. Y un tercer tipo de test que estamos realizando, que es el estudio de seroprevalencia, que este es el que indicas tú, que desde el ministerio pues se está haciendo un estudio precisamente para ver cuántos asintomáticos hubieron o con pequeños síntomas, porque claro, una vez identificas el caso como que pudo haber pasado el coronavirus, pues se le pregunta bien al paciente si tuvo algún tipo de síntoma, porque bueno, es que al principio eran muy claros los protocolos, nos decían que tenían que tener sintomatología respiratoria, es decir, que tenían que tener pues fiebre, tos y sensación de falta de aire, pero luego con el tiempo pues se fueron añadiendo otros síntomas que en un principio pues no teníamos en cuenta porque no pensábamos que el coronavirus afectara o provocara ese tipo de síntomas, como eran pues, los vómitos, diarrea, sensación como que de olía diferente o que tenías el sabor diferente o falta de sabor o falta de olor, que poco a poco, a medida que había ido pasando la pandemia, pues ya lo íbamos incorporando, pero claro, pudieron pasar muchas personas ahí con ese tipo de sintomatología que no los captamos precisamente porque no estaban dentro de los síntomas que nosotros teníamos en los protocolos y que evidentemente con este tipo de estudios pues vamos a llegar a establecer la dimensión real de lo que pasó en cada una de las áreas, en este caso aquí en Fuerteventura, pero bueno, también a nivel nacional. El hecho de que tengamos tan pocos contagios en Fuerteventura, que en principio es una muy buena noticia y además una noticia que tiene mucho que ver tanto con la responsabilidad ciudadana como con el trabajo de ustedes, de los profesionales sanitarios, ¿es una idea positiva o negativa de cara a otro brote, a otro contagio, dado la escasa incidencia que ha tenido en la población de Fuerteventura? ¿Debemos preocuparnos o no? Claro, debemos ser prudentes porque no hay inmunidad para este virus. La inmunidad la estamos creando las personas cuando estamos en contacto con ese virus. Entonces, lo ideal sería pues, que esa inmunidad la fuéramos adquiriendo paulatinamente, ¿no? Que poco a poco nos exponiéramos y cada uno de pues, las personas pues, generáramos esa inmunidad para hacer frente a posibles reinfecciones futuras. ¿Esto qué significa? El hecho de tener pocos contactos o haber dado pocos casos positivos aquí en Fuerteventura, que la población está prácticamente virgen con respecto a la inmunidad de este virus.
más razón para ser más prudente y extremar aún esas medidas que se han demostrado científicamente que son efectivas, que son el distanciamiento social y la higiene de manos sobre todo, y bueno, y ahora pues luego otras medidas que suman, pero que científicamente no han demostrado ser muy potentes, como la higiene de manos, que son el uso de mascarillas, el usar pañuelos desechables o toser sobre el codo y demás. Entonces, todo esto hace que Fuerteventura ahora mismo sea muy vulnerable. Entonces, básicamente por eso, porque es que no hemos sufrido la infección en nuestra población. Entonces, hay que extremar aún más las medidas si no queremos que esto nos pille de un día para otro, porque es que se puede ser lo que comentaba al principio, es decir, los recursos que tenemos aquí en nuestra isla, por desgracia, son limitados, bueno, también son proporcionales a la población que nosotros tenemos aquí. Entonces, jugando con eso, tenemos que ser muy prudentes, tiene que haber mucha responsabilidad civil para que todo esto se cumpla y es que ya lo hemos visto como lo que pasó en Madrid, que de un día para otro se puede colapsar un hospital. Eso no queremos que nos pase aquí en Fuerteventura. Por tanto, pues eso, mucha prudencia, mucha responsabilidad, intentar volver a la normalidad. Es cierto que hay que recuperar la economía, pero yo creo que las medidas que hay que cumplir son bastante fáciles, no requiere un gran esfuerzo, es mucha higiene de manos, mucho distanciamiento y mascarillas. Otro tema es el de las mascarillas con válvula, que bueno, ya aprovecho para comunicar, ¿no? Que sobre todo cuando acudan a los centros sanitarios, por favor, este tipo de mascarillas no las lleven, porque las mascarillas con válvula lo que hace es que evita a la persona que la lleva puesta el contagio, pero él sí puede transmitir, es decir, no es una mascarilla protectora para el resto de la población. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de mascarillas, porque si las usamos en sitios donde precisamente haya hacinamiento de personas, donde haya mucha concentración de personas en poco espacio y nosotros tenemos el virus, lo podemos transmitir. Entonces es mucho más efectivo la mascarilla quirúrgica siempre. Mascarilla quirúrgica siempre, mascarilla con válvula, mucha cuidado cuando vayamos precisamente a centros donde haya grandes conglomeraciones de personas. Quería preguntarte, Guadalupe, sobre ese avión en el que tanto Fuerteventura, también veíamos que Lanzarote se está postulando como pionera para recibir ese primer avión sanitario con todas las medidas. ¿Qué tiene que tener nuestro aeropuerto para garantizar esas medidas? Hemos visto, vuelvo otra vez al ejemplo de Corea, cómo se han reforzado con incluso cámaras térmicas donde nada más que llegaban los turistas se les tomaba la temperatura y se les hacía una prueba de test rápido. ¿Tendrá que ser así el aeropuerto de Fuerteventura? Pues evidentemente es que son medidas difíciles de decir si funcionan o no, porque es que nunca nos hemos visto en una pandemia en esta evolución, ¿no? En esta situación en esta era, ¿no? del ser humano. Entonces, son medidas que se están implantando. El hecho de tomar la temperatura, pues bueno, hay estudios ahí que dicen que tienen controversia con respecto a si es útil o no es útil, porque claro, estamos pensando que, bueno, lo sabemos que la mayoría de la población, los síntomas que les produce son muy, muy leves, con lo cual tomar la temperatura no descarta que una persona tenga el coronavirus. Y el hecho de la PCR, pues también hay que tenerla, a todos los turistas que lleguen, pues también hay que tener en cuenta que, claro, si tú no tienes síntomas suficientes como para generar una suficiente carga viral, ese test te puede dar un falso negativo. Es decir, no son medidas excluyentes que con la realización de ellas nos tengamos que quedar tranquilos de todos los turistas que están entrando en Fuerteventura y se le haga esta prueba, vienen libres de coronavirus. No, hay que tener cuidado, es decir, independientemente de que se pueda realizar este tipo de pruebas, hay que aplicar otras y me consta que se está trabajando el Cabildo conjunto con la delegación del gobierno y que van a empezar dentro de poco, van a haber puestos en los aeropuertos y en los puertos con sanitarios, donde se les va a informar a los turistas, donde tener pues la aplicación que hay del ministerio para comunicar que se está teniendo síntomas, donde localizar los centros de salud, el personal sanitario más cercano en caso de que este tipo de turistas o de personas que vienen aquí a las islas, pues comuniquen precisamente eso, que tienen síntomas. Entonces, al final va a ser la suma de muchas medidas lo que pueda condicionar que pues las Islas Canarias, en este caso, puedan recibir turismo y puedan recuperar la economía, pero claro, esto hay que también tomarlo con prudencia porque lo que digo, puede ser que den negativo y pueden tener el coronavirus, con lo cual, pues eso, hay que
yo insisto mucho en el tema de la higiene de manos, pero es que al final es la medida más efectiva. Entonces, independientemente de que se pongan este tipo de stand en los aeropuertos o en los puertos, hay que seguir trabajando con la población, con las cadenas hoteleras para que sigan manteniendo las mayores medidas posibles dentro de los hoteles. Habrá que trabajar con los turistas, pues, no sé, a lo mejor hacer charlas informativas dentro de los propios hoteles, con folletos y demás, precisamente para que colaboren y extremen las medidas y así pues podamos volver a recuperar la normalidad mientras vamos generando a nivel mundial toda la inmunidad posible o hasta que llegue la vacuna y ya nos libremos de los posibles rebrotes que colapsen tanto el sistema sanitario, perdón. Uh-huh. Parece que en cuanto al rastreo de datos en España todavía nos queda un poquito de trabajo por hacer en esa estrategia, pero ¿qué ocurre con el protocolo de las personas que ya se han infectado una vez que ya lo han superado? ¿Hay algún tipo de seguimiento sanitario? Bueno, nosotros al final cada una de las áreas lo ha trabajado de forma diferente. Nosotros sí que tenemos registrado quiénes son estas personas y sus médicos de familia también los tienen localizados. No se le hace un seguimiento activo, como que no se le haría a ninguna persona asintomática, es decir, exactamente se les da los mismos recursos que a una persona que no tiene ningún tipo de síntomas, pero sí que ya hemos tenido algunos casos que han vuelto a comenzar con síntomas, bueno, y se le ha vuelto a realizar el estudio y en estos casos pues siempre ha sido negativo, pero claro, la línea de tu pregunta va sobre todo por el hecho de que, claro, no sabemos si el pasar la enfermedad, ¿no?, genera los suficientes anticuerpos como para no volver a desarrollarla o no volver a reinfectarte, y eso tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Parece ser que sí que puede haber, los últimos estudios dicen que sí que puede haber una segunda reinfección, pero esta reinfección o reactivación del virus, que todavía no se sabe muy bien, no tiene la capacidad de transmitir a otras personas de igual forma que la primera vez, es decir, parece que transmiten menos en esta segunda vez. Entonces, tampoco sabemos cuánto duran esos anticuerpos cuando la persona ha estado expuesta al coronavirus, con lo cual, pues, más que por parte del médico de familia hacerle un seguimiento activo, sí que la propia población tiene que ser consciente de que todos los síntomas que tienen, que de hecho ya el último protocolo lo establece así, en el momento que haya una pequeña sintomatología, lo tiene que comunicar a través de las vías que tenemos establecidas, bien a través del médico de familia o bien a través de los teléfonos que tenemos habilitados del SUC, del 112 y la aplicación del Ministerio y sobre todo si pueden evitar el acudir a los centros sanitarios, mejor, es decir, que si la sintomatología no es suficiente como para poder acudir, pues mejor quedarse en casa y ya pues se les valoraría, se les haría un estudio, se les haría seguimiento y evidentemente se le haría la prueba si tiene sintomatología compatible con coronavirus. Uh-huh. Que como decimos, la sintomatología, Guadalupe, también va cambiando, con lo cual ustedes también están reciclándose permanentemente. Hace 60 días Fuerteventura se enfrentaba con cierto temor y con cierta incertidumbre a una posibilidad, y es que a los 120.000 habitantes de la isla se sumaba la población flotante, el turismo, y mucha que venía de Madrid, de uno de los principales focos de contagio. ¿En qué han cambiado sus recursos, su estrategia, su plan en los últimos 60 días? ¿Estamos mejor ahora? Sí. En caso de que haya un rebrote, quiero decir, más recursos. Hombre, ahora estamos más organizados, es cierto. Es que el problema de esta pandemia es que no había nada escrito sobre cómo se tenía que controlar una pandemia de este calibre, porque es verdad que hemos tenido pequeños sustos a nivel internacional, ¿no?, de otras posibles pandemias que al final no fueron tanto como esta. Esta ha sido como la primera pandemia así de la era moderna, ¿no?, del ser humano, y no teníamos ni los recursos, ni teníamos el protocolo, nadie sabía cómo acotar esto, cómo trabajarlo, así que al final pues cada uno lo ha hecho pues, como creía, ¿no?, y como podía, intentando hablar con compañeros de otros sitios, adaptando otros sistemas y mejorándolos o aplicándolos al entorno. Sinceramente yo creo que ahora estamos no muy bien preparados, pero bueno, por lo menos si hay una segunda ola, por lo menos ya tenemos claro cómo tenemos que trabajar, tenemos claro los planes de contingencia, tenemos claro cómo tenemos que hacer el seguimiento de los casos positivos, el estudio de los contactos.
Y claro, nos puede pillar, depende del volumen de la pandemia, ¿no? Depende del volumen de esta segunda ola que pueda haber, que lo hagamos mejor o peor. Pero si nos pilla más o menos igual que ahora, yo creo que estamos mucho mejor preparados que antes, que trabajábamos mucho con la incertidumbre porque no conocíamos el virus y no sabíamos, porque no había documentos internacionales de cómo trabajar con una pandemia. Y claro, y luego pues también a nivel de los hospitales, hasta que no te viene una cosa de esta, no eres consciente de todos los recursos que tiene, no eres consciente de los respiradores que te valen o no te vale para este tipo de infecciones, o sea, una cantidad de cosas que durante estos 3 meses hemos estado trabajando y al final pues nos ha sentado unas bases que yo creo que pues de cara a una segunda ola pues entraríamos como un poquito mejor, ¿no? Un poquito por lo menos de más organización. Sí, por lo menos saber el inventario con el que contamos en Fuerteventura. Por cierto, para terminar, ¿cómo se encuentra la persona que está en la UMI? Pues está bastante bien, pese para estar en la UMI. De hecho, bueno, yo le hice una visitilla hace un par de días y lo vi bastante bien, lo vi, pues probablemente salga en unos días y, y eso, y el pronóstico es bastante favorable en este mismo momento. Qué bien, qué buena noticia, Guadalupe. Sí. Muchas gracias por hacernos este huequito. Tener una epidemióloga en Fuerteventura de este nivel es una suerte para nosotros, una tranquilidad, pero insistimos en las palabras de Guadalupe, hay que mantener esa prudencia y no relajarnos. Exacto. Muchas gracias, Nuria, por la entrevista. Gracias, Guadalupe. Buenos días. Buenos Bueno, pues días. lo está diciendo la epidemióloga del Hospital de Fuerteventura. Mucho cuidado con esas mascarillas, las mascarillas que tienen válvula, no acudir a lugares públicos con ellas, porque si bien nosotros quizá pensamos que estamos protegiéndonos, no estamos protegiendo al resto. Y mucho cuidado con relajar las medidas, principalmente del lavado de manos, cuando vayamos a reunirnos con nuestros seres queridos o con nuestros amigos.